Las organizaciones, para tomar sus decisiones, necesitan hacer predicciones de las variables relevantes para su futuro. Estas predicciones se hacen analizando el pasado y encontrando pautas y patrones de variación que pueden ayudarnos a predecir el futuro. Podemos considerar dos tipos de predicción en función de la información que queremos utilizar para construirla. En el primer caso, utilizamos los valores pasados de la variable que queremos prever. Eso se llama una predicción univariante. Por ejemplo, en el gráfico vemos la evolución de las ventas de billetes de una compañía aérea y se aprecian ciertas pautas de evolución histórica como estacionalidades, tendencias, etcétera, que podemos utilizar para prever los valores futuros de esta variable. Un segundo tipo de predicción incluye lo que llamamos variables explicativas. Supongamos que somos capaces de encontrar otras variables que son indicadores avanzados, es decir, son capaces de prever los valores futuros de la variable que es objeto de nuestra predicción. Por ejemplo, en el caso de las ventas de billetes de avión, la evolución de la economía y también la evolución de los costes del transporte que estamos proporcionando van a evolucionar con el precio final del billete y esto va a condicionar la demanda y por lo tanto la venta de billetes. En estos casos, si incluimos estas variables, podemos mejorar las predicciones. Para seleccionar la mejor regla de predicción, tomamos los datos disponibles y los dividimos en dos partes. Una primera parte, que suele ser el 80% de los datos, que los dedicamos a la estimación de los parámetros, es decir, a la cuantificación del peso de cada una de las variables en la ecuación de predicción. Y en la segunda parte, que es la muestra de validación, pues habitualmente suele ser del orden del 20%, calculamos los errores de predicción. Naturalmente, la regla elegida, cuando comparamos muchas reglas de predicción, es la que lleva a un error mínimo de predicción. Vamos a explicar dos reglas de predicción cuando disponemos de variables explicativas que se utilizan muy frecuentemente. La primera y más tradicional y la más simple es la regresión lineal. Supongamos una empresa que quiere prever el rendimiento esperable de una nueva unidad en función de la formación suministrada a los trabajadores. Esto puede llevarse a un gráfico y tratar de encontrar la ecuación que nos permite prever mejor cada uno de los rendimientos laborales obtenidos en función de la variable explicativa que es la formación. El método para obtener esta ecuación se denomina el método de mínimos cuadrados, que es porque minimiza los errores de predicción y se inventó en el siglo XIX. El segundo tipo de reglas de predicción que vamos a estudiar son las redes neuronales que surgen como una generalización de la regresión. La regresión funciona muy bien con variables muy agregadas, por ejemplo, para predecir las ventas totales de una empresa. Pero no funcionan tan bien con variables muy desagregadas, donde es esperable efectos no lineales, por ejemplo, para prever las ventas diarias en una tienda determinada. Por ejemplo, las ventas pueden depender de las condiciones climatológicas ese día y de una forma complicada y no lineal. Las redes neuronales, en el caso más simple, incorporan una posible no linealidad entre la combinación lineal que utilizamos para prever en regresión de las variables explicativas y la variable final a prever, como indica el gráfico, es decir, introducimos primero una no linealidad. A continuación, estas redes se han ido generalizando para, en lugar de considerar una única combinación lineal, una especie de factor, un único factor para prever la variable que queremos explicar, utilizar distintos factores que son distintas combinaciones lineales de las variables de entrada. Estos factores, a su vez, luego tienen una relación no lineal con la respuesta. En los últimos años, y gracias a la potencia de los ordenadores actuales, esto hubiera sido impensable hacerlo hace 20 años, se han creado lo que se llaman redes neuronales profundas, que lo que hacen es replicar varias veces este mecanismo de reducción de la dimensión que van haciendo los factores. Es decir, una red neuronal profunda, tenemos las variables de entrada, de allí generamos unos factores que son combinaciones lineales de las variables originales y a su vez esos factores generan otros nuevos factores en otra nueva etapa y estos otros en otra etapa y así sucesivamente hasta que obtenemos la predicción final.
Estas relaciones complejas permiten estimar y aproximar cualquier relación no lineal entre las variables originales explicativas y la predicción. La experiencia indica que podemos mejorar las predicciones combinando distintos tipos de predicción y modelos, por ejemplo, lineales, no lineales, así como distintas fuentes de datos con distinta periodicidad, como datos diarios, semanales, mensuales. Un ejemplo es el newscasting, donde utilizamos datos diarios, por ejemplo, de tarjetas de crédito, de datos semanales, de consumo de electricidad y datos mensuales de muchas variables económicas para predecir el PIB. En este vídeo hemos explicado las reglas de predicción. En los dos siguientes hablaremos de la clasificación supervisada y no supervisada, un problema importante que nos encontramos frecuentemente en nuestra vida diaria.